Y bienvenido, comienzan los retos. Vamos a hablar sobre las condicionales, ¿vale? Entonces, comenzaremos diciendo que cuando hablamos de condicionales, estamos hablando de condiciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que queremos saber algo que está pasando para saber si vamos a tomar camino A, por ejemplo, o camino B. ¿Por qué decimos dos caminos? Porque regularmente las condicionales nos dejan al menos tomar dos caminos. Para eso las utilizamos, para saber si nos vamos por izquierda o por derecha, ¿ok? Eso es en realidad lo que queremos trabajar con lo que es una condicional, ¿vale? Por ejemplo, una pregunta habitual, que de hecho ya mencionábamos por ahí en algún ejercicio, era el de si eres mayor de edad. A partir de ahí, pues bueno, yo quiero tomar a lo mejor el camino A o el camino B, ¿vale? Otra pregunta también es, ¿tu edad es mayor de 18? O sea, ya estamos preguntando tu edad. Si te das cuenta, ya tiene un toque como de variable, porque si tú me das tu edad en un programa, en un software, lo capturamos, ya es una variable y estamos viendo si tu edad es mayor a 18. O sea, ya la pregunta es mucho más específica. Obviamente sé que a lo mejor va a haber algún país donde la mayoría de edad no es 18. Vale, se puede, o sea, eso no estamos diciendo que siempre sea así, pero estamos usando la mayoría de edad de México, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, algo más habitual en nuestro argot de programación, ya estamos hablando de pseudocódigo, por supuesto, y de todo esto, y de cómo lo vamos a ver en un lenguaje, es ¿cuál es tu edad? ¿Ok? Primero tengo que saber tu edad, y después lo que tengo que saber es si tu edad es mayor de 18. Ya si te das cuenta, esto se parece más a lo que habíamos hablado de tener un algoritmo, pseudocódigo, y ni siquiera estamos hablando de lenguajes de programación, ¿vale? Si te das cuenta, lo vamos puliendo y aquí lo que hacemos es, ¿cuál es tu edad? Guardamos tu edad en X, ya estamos utilizando lo que es el pseudocódigo directamente, ahora sí, y X es mayor de 18, preguntamos sí o no. Todavía no tiene el rasgo característico de lo que es en este caso específico, que es lo que estamos viendo, de una condicional, pero ya tiene pinta, ya se parece un poco a que estamos preguntando la información. Y aquí es donde nos puede quedar lo casi, digamos, súper claro, ¿no? Sin pensar en lenguajes en específicos. ¿Cuál es tu edad? Estamos preguntando. Nos responde, obviamente pensamos en una entrada, leer, aquí yo no le pongo leer y todo eso porque sabemos que ya lo sabes, eso yo ya lo doy por hecho, pero queremos mostrar ahí un ejemplo de esto. Guardamos tu edad en X, ¿vale? X es mayor de 18 y se evalúa esa condición, ¿vale? Se evalúa, obviamente ¿con qué se evalúa? Con los operadores que ya vimos anteriormente, ¿vale? Sí, déjalo entrar, en caso de que no lo dejes entrar. Y si te das cuenta, ahí estamos usando ya lo que es la indentación para definir como un bloque interno. O sea, es decir, este bloque que es el inicio, el que estamos trabajando, va a tomar o camino 1, sí, o camino 2, que es no. No vas a pasar por los dos, ¿vale? No puedes pasar por los dos, no hay forma. Cuando la evaluación se hace aquí de la condición de X es mayor de 18, ¿ok? Sí, pasamos por sí, y si no, pasamos por no. Así de práctico, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos esto ya en código? O sea, lo puedes decir en pseudocódigo, ¿vale? Pero date cuenta de algo que yo estoy utilizando. Ahorita lo vamos a ver. Ponemos si, estamos en pseudocódigo, sabemos que no existe esto en programación porque está en español. Edad es mayor a 18. Yo abro unas llaves aquí en esta parte. Si ves unas llaves, las llaves son el símbolo que encuentras en tu teclado, tal cual que conocemos como llaves. Y ponemos la de apertura y la de cierre, como los paréntesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque en muchos lenguajes de programación se utilizan las llaves como para englobar, para cerrar, ¿ok? Para definir el bloque como tal. Y si vemos, tenemos un camino A. Y luego tenemos de otro modo, decimos en español, por decirlo de otra manera, decimos B. O sea, dependiendo de la evaluación de edad mayor a 18, si es verdadero, nos vamos a A, si se cumple. Si la condición no se cumple, nos vamos a B. Y al final, siempre saliendo de A o de B, pasamos a C. Es decir, A, C o B, C. Son los caminos. Pasamos a C y C significa que seguimos ejecutando esas líneas de código, ¿vale? Ya en lenguajes de programación, ¿cómo se escribe regularmente? Se escribe como lo estás viendo abajo. Se escribe un if
haciendo en este caso a un si en inglés, ¿ok? If edad es mayor a 18, si edad es mayor a 18, entonces a. Y el otro caso que decíamos de otro modo, en realidad la instrucción es un else, ¿ok? De hecho, regularmente siempre vas a encontrar un if y un else. Normalmente así lo vas a encontrar mínimo, ¿ok? Puedes encontrar otras variantes, ¿vale? Esto que acabamos de decir, por ejemplo, si lo definimos en un pseudocódigo decente, ¿ok? En un pseudocódigo respetable que podamos hacer, tendríamos un inicio de programa, un fin de programa. Date cuenta que aquí estoy siendo muy específico y si te das cuenta varía, como lo estoy haciendo ahora, a otros ejemplos. Y todo esto lo vamos haciendo a propósito, para que tú vayas viendo formas, te tengas más idea y vayas viendo opciones. Y no significa que porque no lo haga de una manera no está bien. Lo estás viendo por eso de varias maneras. Inicio programa, fin programa. Ponemos solicitar la edad y guardar en la variable x. Preguntamos, if x es mayor a 18, mostrar, dejando entrar. Else, mostrar, no puede entrar y fin de programa. Date cuenta de hay una diferencia muy específica. Aquí yo no estoy utilizando las llaves, ¿ok? ¿Por qué no estoy utilizando las llaves? Porque esta sintaxis, esta forma de yo estar haciendo pseudocódigo, se parece mucho más a Python, ¿ok? No lo sabías, obviamente. Pero, ¿por qué no se parece? En Python no utilizamos las llaves, no existen las llaves, ¿ok? Tampoco existen punto y coma y otras cosas que cuando quieras tú ver Python seguramente lo vas a encontrar muy rápido. Pero no existe eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nos lo enseñan, como te comenté yo en la universidad, el pseudocódigo tiene características de un lenguaje y creo personalmente que eso no es buena idea porque estamos ya predisponiendo ciertas cosas. Aquí si nos damos cuenta no estamos utilizando llaves, no estamos utilizando punto y coma y otras cosas. Tampoco lo usamos anteriormente, pero regularmente se usa si estás hablando de Java. Pero nos damos cuenta que estamos entendiendo el sentido de lo que hacemos. Tanto el pseudocódigo anterior, que estamos viendo aquí abajo, lo podemos completar con las frases que nos falta, con lo de las variables. Tanto se entendería, ¿ok? El pseudocódigo que estamos utilizando, el algoritmo que estamos definiendo. Se entendería aunque uno esté utilizando las llaves, tipo Java, y uno esté utilizando esto sin llaves, solamente la indentación, tipo Python, ¿vale? Entonces, esto es algo que trabajar. ¿Y cómo sería la forma de escribir? Digamos, la convención para utilizar el if. El if, si te das cuenta, se utiliza if tal cual, la palabra, ¿ok? Entre paréntesis se pone la condición que vamos a evaluar, normalmente con los operadores, como habíamos mencionado. Operador A es mayor a B, bueno, el operador sería el mayor que, menor que, mayor igual, ¿ok? Todo eso que mencionamos, puedes repasar en las clases anteriores y listo. A partir de ahí, mencionas en un bloque que sigue qué es lo que va a pasar cuando se cumpla. Y en el otro bloque vas a poner, en caso de que no se cumpla, qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Porque tenemos que saber cómo lo vamos a trabajar, ¿vale? Sí o sí lo tenemos que utilizar. Ahora bien, si te das cuenta, aquí te pongo los dos ejemplos. Si estaríamos utilizando Java, podríamos tener un pseudocódigo con llaves, ¿ok? Tal cual, con la llave cuando tenemos el primer bloque y con la llave cuando tenemos el segundo bloque o llaves. Y en la otra parte, si te das cuenta, cuando terminamos la condición, ponemos 2 puntos, porque así lo hace Python, ¿vale? Ponemos 2 puntos y en ambos casos manejamos la indentación. Si te das cuenta, el espacio nos permite leer muy bien que tenemos 2 bloques de código. Nuestro ojo automáticamente detecta rápido, cuando ya estamos familiarizados, que tenemos 2 bloques, el bloque del if y el bloque del else. Y rápido podemos ver con cuál hace referencia. En cambio, si no hubiera esta indentación, por supuesto que se hace mucho más difícil de entender esto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar de un caso que sería un algoritmo para validar una contraseña. Un ejemplo muy común y que de hecho ya también por ahí abordamos. Preguntar el usuario y guardarlo en la variable usuario. Preguntar la contraseña y guardarlo en la variable password, ¿ok? Ver si usuario corresponde con uno registrado en la base de datos. No es tan fácil así porque tendríamos que entrar a la base de datos, el servidor, bla, bla, pero bueno, recuerda que es pseudocódigo. Ver si password corresponde con el usuario ingresado, ¿ok? Entonces, dejamos entrar al sistema del usuario. En caso contrario, decimos no dejamos acceder al usuario y usuario incorrecto. O sea, lo estamos comentando, ¿no?
y listo. En caso contrario le decimos que el usuario no está registrado, ¿ok? Si te das cuenta, aquí estamos usando dos if. Ver si usuario y ver si password. Lo que podemos hacer en el pseudocódigo, como ves, ahí vemos qué corresponde con qué, en caso de que se cumpla o no se cumpla la condición, por la indentación, por los espacios. Aunque es pseudocódigo, como es mucha palabra, por decirlo, a veces no queda tan claro como es en el pseudocódigo. Aquí es donde nos damos cuenta que el pseudocódigo nos va a ayudar a que quede mucho más claro esto. Aquí es donde ya te empiezas a dar cuenta que el código, o sea, tal cual como lo escribes en un algoritmo, en este caso, bueno, no es código, pero son instrucciones, te queda ya corto, porque te ayuda mucho más que ya lo pongas en pseudocódigo. Se lee mucho mejor. Lo vamos a ver, como lo acabamos de hacer aquí. Recibir en teclado la variable usuario. Recibir en teclado la variable password. Ya sabemos que está en usuario y la segunda está en password. If usuario existe, entonces hacemos otra condición. Y si password existe, entonces ya tenemos los dos en verdadero. Tenemos usuario y tenemos password. Entonces, ¿qué imprimimos? Imprimir acceso correcto. O sea, está bien tu usuario y está bien tu password. En el primer else que nos encontramos, yendo de arriba hacia abajo, nos damos cuenta que imprimir contraseña incorrecta. Es decir, te estamos diciendo que tu usuario está bien, pero la contraseña no lo está. Y en el otro else nos damos cuenta que imprimir usuario incorrecto. ¿Por qué? Porque desde aquí, si usuario existe, entramos a este bloque de código, pero si no existe, le decimos, ¿sabes qué? Tu usuario es incorrecto. Date cuenta cómo el if y el else es una instrucción que puede tomar varios caminos. Podemos meter un if adentro de otro if sin ningún problema, pero la indentación, los espacios que estamos viendo, nos permiten saber los bloques. ¿Quién trabaja con quién? ¿Quiénes son equipo? ¿Cuál es la condición A? ¿Cuál es la condición B? O sea, ¿cuál es la condición, qué es? Pero el bloque A y el bloque B. ¿Para qué caminos podemos tomar? ¿Ok? Y aquí lo podemos hacer en español si tú quieres, porque estamos en pseudocódigo todavía. No es necesario poner el if. Si ves, yo pongo sí, usuario existe, sí, password existe, y ponemos de otro modo y de otro modo. O sea, se vale poder hacerlo así. No tienes que usar el if, sí o sí. Pero bueno, si ya quieres practicar, pues ya está. Y a continuación, lo que acabo de hacer es mostrarte pues los caminos que vamos a tomar. En realidad, esto que estamos viendo es un diagrama, ¿ok? Un diagrama de flujo. Y estos diagramas nos sirven para visualizar los algoritmos, los caminos que podemos llegar a tomar, ¿ok? Es una manera, digamos, todavía más intermedia. Es decir, hacemos a veces algoritmos, hacemos diagrama de flujo y luego ponemos a veces el pseudocódigo, ¿vale? Ahí a veces hay unos debatillos por ahí para decir que a veces es mejor primero hacer el diagrama de flujo y luego a partir del pseudocódigo. O sea, ahí ya también tiene a veces que ver una cuestión de gustos o la técnica o la forma en que te están enseñando, ¿ok? Pero el diagrama como tal, por lo menos en el if, creo que es en el que más visualmente podemos detectar cómo funciona. A partir de A, la condición, que en este caso vemos la condición, cuando da como verdadero, tomamos un camino y cuando nos arroja falso, tomamos el otro camino, ¿vale? Y al final, pues seguimos trabajando sobre la misma línea principal. Eso es lo que está pasando, ¿vale? Aquí podemos, por ejemplo, ver, continuamos, seguimos con el ejemplo de validar la contraseña, recibir en teclado la variable usuario, recibir en teclado la variable password. Si usuario existe, ponemos si password existe, imprimir acceso correcto, de otro modo, imprimir contraseña correcta. Si te das cuenta, eso rojo es un bloque, ¿ok? Es un bloque de código. Y el azul, el que dice imprimir usuario incorrecto, es el segundo bloque del primer if. Date cuenta que todo el if, el si password existe, en realidad no nos importa que sea otro if. O sea, esto no se va a ejecutar si al final no se cumple la primera condición, que es si el usuario existe, ¿vale? Entonces ahí adentro nos damos cuenta que puede ser una línea, un bloque, o pueden ser 4 o 5 líneas, otro bloque. Eso depende de lo que coloques tú dentro, en este caso, de las llaves, como lo estamos poniendo, que en realidad no necesitamos las llaves. Puede ser un bloque de código que se entiende por la indentación, ¿vale? O sea, no hay que casarse con que siempre vamos a necesitar las llaves. Aunque visualmente la mayoría de los lenguajes de programación, casi todos utilizan llaves. No todos, pero casi todos, ¿ok? Y luego, haciendo un resumen, si lo hacemos más corto esto para que se pueda entender, nos damos cuenta que tenemos un if que al final nos lleva por el camino A, nos lleva por el camino B, o al final nos quedamos con, en este caso, con la idea de que sabemos que aunque tengamos otro if y otro if y otro if y otro if adentro,
vamos a poder ir teniendo. Y hago una mención en que cuando tenemos un if adentro de otro if, se le conoce como if anidados, ¿ok? Porque uno se encuentra anidado dentro de otro, ¿ok? Así que con eso, pues bueno, es lo que tenemos, ¿vale? Es lo que nos queda claro. Y de todas maneras, si en algún momento la mayoría de edad es distinta en tu país o en otro lado, pues no pasa nada. Si te das cuenta, simplemente sería cambiar la condición y preguntar por edad mayor a 21, ¿ok? Si edad es mayor a 21, pasamos a A, y en dado caso de que no, pasamos a B. Y al final, después de A o de B, acabaremos en C, que si hubiera más líneas de código, estaríamos trabajando con ellas. Así que bueno, ahí están lo que son las condicionales y cómo las podemos trabajar.